Análisis de la caída de la casa Acher por Edgar Allan Poe. Este cuento se considera como la mejor obra de Edgar Allan Poe. La caída de la casa Acher es un cuento que no solamente narra la destrucción de la casa, sino que también refleja la locura de Roderick Acher y de su hermana. La destrucción de la casa Acher refleja el estado del ser de su protagonista. La cicatriz que tiene en la casa refleja cómo Roderick Acher va perdiendo la cordura poco a poco. Sinopsis del cuento. Un joven caballero, de quien no sabemos el nombre, es invitado por Roderick Acher a su mansión, la cual es un viejo caserón en pésimo estado. El narrador nos cuenta que nunca fue tan amigo de Roderick Acher, pero que tuvieron una relación cercana hace muchísimo tiempo. Pero aún así decide asistir porque Roderick le da a entender que necesita la compañía de alguien. Roderick Acher era un artista enfermizo y excéntrico, es decir, que su comportamiento es muy raro, y vive recluido junto a su hermana Lady Madeline Acher, que también tiene una condición delicada de salud. Ella sufre de catalepsia. Acher vive preso de una enfermedad que no podemos definir, es sumamente nervioso e histérico y siempre tiene miedo de perder la vida. Su hermana Madeleine es confundida por una muerta y es enterrada viva. Esta es sepultada en la misma casa ya que, como era una mansión antigua, poseía una cripta. El inicio de este cuento es muy famoso, pues da la sensación de opresión y de temor. El cuento comienza así. Durante todo un día de otoño, triste, oscuro, silencioso, cuando las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo, crucé solo a caballo una región singularmente lúgubre del país, y, al fin, al acercarse las sombras de la noche, me encontré a la vista de la melancólica casa Acher. No sé cómo fue, pero a la primera mirada que eché al edificio, invadió mi espíritu un sentimiento de insoportable tristeza. Digo insoportable porque no lo atemperaba ninguno de sus sentimientos semiagradables por ser poéticos, con los cuales recibe el espíritu aún las más austeras imágenes naturales de lo desolado o lo terrible. En el fragmento anterior se puede apreciar un ambiente muy tenso, se genera un ambiente psicológico en la narración, melancólico, que es muy propio del relato romanticista o gótico. El ambiente físico corresponde a un pantano muy poco agradable a la vista y fantasmagórico. Este cuento es simbólico, es una metáfora de una enfermedad larga que ha llevado la familia Acher durante muchos años por circunstancias que son indescifrables. También es un cuento que habla mucho del concepto de la muerte y de la vida. Algunas ideas que se presentan en el relato son las alucinaciones, porque Acher se imagina que todo le está haciendo daño o que todo lo va a matar ya que es hipocondríaco. La osmosis o influencia negativa entre ambos hermanos. El cuento da a entender que Lady Madeleine influye negativamente en Roderick Acher y lo hace enfermar. Se da a entender que ambos tienen una relación sumamente tóxica y que los lleva a la muerte. El cuento pertenece al romanticismo porque tiene una ambientación sumamente recargada de adjetivos que nos dan una sensación lúgubre y triste. Además, tenemos que los paisajes son lóbregos, son oscuros, son lugares muy nublados en donde se siente la tristeza y además en el cuento prima el terror psicológico. Un recurso interesante que se puede identificar en este cuento es el uso del relato dentro del relato. Un relato dentro del relato es cuando dentro de un cuento se cuenta otra historia. Generalmente esta segunda historia, incluso hasta una tercera historia, están relacionadas con la principal, de manera simbólica.
Entonces, dentro de la casa Acher se cita la balada o la canción El Palacio Encantado, que de algún modo también habla de cómo se siente Roderick Acher en su propia mansión. Y la historia de Elteret, el héroe de Trist, que cuenta al mismo tiempo una historia muy parecida a la que está sintiendo Acher. Estos dos relatos insertados dentro de la narración principal reflejan la psicología de su protagonista, de la hermana y de su mansión. Acá tenemos el poema o balada que se cita en el cuento, que se llama El Castillo Encantado. Y tenemos que en esta canción se cuenta acerca de un palacio que estaba lleno de belleza, de majestad, en donde el rey era feliz, en donde se habla de ángeles, de un valle, entonces todo era como muy bonito. Y después empieza a hablar de que entran unas criaturas malignas que invadieron este palacio y esto terminó en muerte, en el olvido de las personas que habitaban en ese palacio. Esta balada refleja cómo ha ido cayendo la familia de Acher, que en un momento se puede deducir que era una familia muy acaudalada, era una familia de la clase alta que poco a poco fue cayendo en la desgracia. Entonces, esta balada simboliza lo que ha ido perdiendo la familia Acher. Acá tenemos la segunda historia de Elteret y se cuenta que este era un héroe que lucha contra un dragón. Este relato simboliza cómo Roderick Acher lucha contra su hermana Lady Madeline, contra su influencia negativa y contra esta relación extraña y tóxica que tiene con ella. Entonces lucha contra la presencia de esta y trata de derrotarla. Por eso se da a entender que Roderick Acher sepultó a su hermana mientras estaba viva, sabiendo que ella sufría de catalepsia, solo para poder deshacerse del dolor que le hacía sentir su hermana. Lady Madeline sufre de catalepsia. Esto quiere decir que ella cae en un coma en el que parece que estuviese muerta. Ella ha sufrido esta enfermedad durante toda su vida. Por eso, algunos de los temas que trata el cuento son la catalepsia, enterrar vivo a alguien, las relaciones familiares prohibidas. Esto es porque pareciera ser que Roderick y Lady Madeline tenían una relación de simpatía muy extraña y que causa la enfermedad a ambos. Cuando se describe a la mansión, se dice que ésta tiene una especie de grieta que se va agrandando cada vez más. La mansión representa el estado psicológico de Roderick Acher. Por lo tanto, cuando se parte en dos, significa el descenso hacia la locura de parte de Acher. Y el hecho de que el pantano engulla la casa y la haga desaparecer representa el fin del linaje de los Acher y de las insanas relaciones familiares que ellos tuvieron durante tanto tiempo y que los llevaron a la tragedia. En cuanto a los personajes, tenemos el narrador, quien no es protagonista de la historia. El protagonista de la historia es Roderick Acher. Por lo tanto, tenemos que el narrador es testigo. No sabemos cómo se llama ni cómo es su apariencia. Solamente podemos deducir que es alguien de buen corazón porque a pesar de que le dé mucho miedo y lo ponga muy nervioso la mansión de los Acher, él de todas maneras va a visitar a este amigo que no era tan amigo de él y lo hace solo por solidaridad. En cuanto a Roderick Acher, quien es el protagonista de la historia, tenemos que es muy pálido, nervioso, hipocondríaco, es decir, que se imagina enfermedades o que siente que va a morir en cualquier momento, y sumamente solitario. Podemos deducir que es solitario, que no tiene más amigos, porque tuvo que recurrir a escribir a un amigo que quizás tuvo en la infancia hace mucho tiempo y con quien había dejado de hablar. Roderick Acher se puede inferir que era un artista. Puede haber sido pianista o puede haber sido alguien que tocara instrumentos de cuerdas, pero ahora, debido a su nerviosismo, sentía asco por la música, excepto por los instrumentos de cuerda. Él y Lady Madeline son mellizos, se parecen muchísimo, y ellos sentían entre sí una simpatía inexplicable. Lady Madeline Acher sufría de catalepsia, es enterrada viva,
vuelve para reclamar la vida de su hermano, dando a entender que el destino de ellos está sellado y que van a sucumbir ambos a la tragedia juntos y que nunca van a poder separarse. Se infiere que Roderick Asher la sepultó viva para terminar con su relación, creyendo que esa era la única forma en que se sanaría y en que terminaría con la locura que siempre lo asediaba y con la maldición de la enfermedad presente en su familia durante tantos años. Esa sería la explicación y análisis de la caída de la casa Asher. Espero que les resulte de utilidad. Chao.